Vamos a resolver el siguiente circuito que nos pide determinar el voltaje en la inductancia cuando el interruptor S1 se cierra después de T0 segundos, considerando que el capacitor tiene una diferencia de potencial inicial de cero y el inductor una corriente inicial de cero. Bueno, en este circuito lo primero que vamos a hacer es pasarlo al dominio de Laplace. Como las condiciones iniciales son cero, no va a ser muy complicado. Entonces, recordando nuestras transformaciones, vamos a decir que el voltaje de la fuente va a ser 20 sobre S y el valor del capacitor va a ser 1 sobre SS. El inductor va a ser S por L. Aquí simplemente aplicamos lo de las transformaciones que están acá abajo. Como nuestro voltaje inicial es cero, omitimos las fuentes de corriente y de voltaje. Y bueno, obviamente como la fuente es una fuente escalón, recordamos que la transformación de una función escalón es e a la menos as sobre s. Y nos quedaría 20 sobre s. Ahora sí, ya que tenemos nuestro circuito en el dominio de Laplace, vamos a proceder a resolverlo como cualquier circuito, pero en el dominio de las reactancias. En este caso, como tenemos únicamente una fuente de voltaje, no es necesario aplicar ni Kirchhoff ni método de nodos, sino que podemos resolverlo por serie paralelo, pero en este caso vamos a resolverlo por divisor de voltajes. Como podemos ver aquí a la derecha, lo único que hice fue redibujarlo de una manera que se pueda ver que hay un doble divisor de voltaje. R1 sobre la resistencia total de esto nos quedaría un divisor de voltaje y luego otro divisor de voltaje acá. Entonces primero vamos a proceder a calcular el divisor de voltaje sobre C1 para de esa manera, ya que tengamos el voltaje entre estos dos puntos, podamos obtener el voltaje en L1. Entonces primero vamos a calcular la impedancia 1, que es todo esto que está marcado aquí. Eso lo hacemos para que podamos hacer el divisor de voltaje porque únicamente funciona en resistencias en serie. Entonces en este caso R1 nos quedaría en serie con Z1. Entonces aquí vamos a aplicar serie paralelo. Entonces el paralelo de esto va a ser 1 sobre 1 SC más, más 1 sobre el serie, la sumatoria de estos. Entonces es 1 sobre R2 más SL. Esto es resolviendo esto como un circuito de resistencias normales. Y luego aquí simplemente simplificamos. El SC quedaría en la parte de arriba. Y para que nuestra función quede de manera lineal, vamos a hacer que todo lo que se encuentre en el denominador pase hacia el numerador. Eso lo hacemos multiplicando por el factor. En este caso nuestro factor sería R2 más SL. Si lo multiplicamos, eliminaríamos lo que está aquí en el denominador y solamente nos quedaría una función lineal. Entonces aquí en la parte de arriba nos queda R2 más SL y en la parte de abajo multiplicamos el SC por todo esto. Y acá como se cancela, únicamente nos quedaría un 1. Entonces ya tenemos la resistencia, la impedancia en esto. Y ahora sí aplicamos el divisor de voltaje entre R1 y Z1. Bueno, la fórmula del divisor de voltaje nos dice que el voltaje, sobre el voltaje que nosotros queremos, tenemos que poner esa. En este caso, nosotros queremos el voltaje en Z1, que es esta, sobre la sumatoria de las resistencias. Entonces es Z1 sobre Z1 más R1 por la diferencia de potencial que hay entre esos dos extremos. En este caso sería 20S. Entonces sustituimos nuestra ecuación de arriba en la parte de abajo y nos quedaría todo esto. Para simplificar eso, como ya dije arriba, lo que nos importa es eliminar todo lo que esté en el denominador para que nos quede una función lineal. Entonces nuestro término en común va a ser este, SC por R2 más SL más 1. Multiplicando por eso, vamos a cancelar tanto en la parte de arriba, tanto en la parte de abajo. En la parte de arriba nos quedaría R2 más SL, ya que se cancela este con este. Y en la parte de abajo se cancela este con este. Nos quedaría R2 más SL más R1 por todo esto.
obviamente por el voltaje de la fuente. Y ya nos queda una función lineal. Ya que tenemos esto, ahora sí aplicamos el segundo divisor de voltaje, que es este, donde nosotros ya queremos ubicar aquí el voltaje en L1. Entonces el voltaje en L1 va a ser igual a la impedancia que nosotros queremos, en este caso es la de L1, entonces es SL sobre las resistencias, sobre L1, bueno, sobre SL, que es el valor, sobre R2, por el voltaje que hay entre esos extremos. El voltaje que hay en estos extremos es el que ya calculamos antes, el de VZ1. Entonces, ahora sí, sustituyendo todos los valores que tenemos, nos quedaría, nos quedaría todo esto. Ya aquí ponemos directamente el valor de la fuente, porque aquí vamos a notar que se puede cancelar este término con este término y una S con una S de acá. Entonces lo único que nos quedaría sería esta L por 20. Entonces nos queda 20L y todo el numerador de abajo se queda igual. Ahora lo que hay que hacer es resolver todo lo de abajo. Entonces lo simplificamos. Esto lo multiplicamos por esto y por esto. Y luego esto por esto y por lo acá. Y también el R1 por 1. Y nos quedaría esto. Aquí simplemente aplicamos álgebra y reducimos todos los términos. Bueno, luego de aquí, ya que obtuvimos todo esto, para resolver una ecuación diferencial, lo que nos importa es dejar la s con mayor exponente sola. En este caso, para dejar la s cuadrada sola, tenemos que dividir entre los coeficientes que acompañan la s cuadrada, que es R1SL. Entonces dividimos tanto arriba como abajo por ese factor. Haciendo eso, nos quedaría todo lo de acá. El 20 nos quedaría sobre R1S y el L se cancela con el L de acá. Y lo mismo hacemos con la parte de abajo. Reacomodamos los términos, ya dejamos a la S cuadrada sola y nos quedan todos estos factores que ya son datos que nosotros ya conocemos. Con los valores iniciales que tenemos podemos sustituir todos estos valores y obtendríamos esto. Ustedes háganlo para que vean que existan bien los valores y llegamos a obtener esto. Ya que tenemos esto, tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace. En este caso hay varios métodos de proceder. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula general. Bueno, una fórmula directa, pero también lo podemos hacer por el primer método de traslación o por fracciones parciales. Nuestra fórmula directa va a ser esta, que nos dice que la factorización del denominador va a ser igual a una resta de exponenciales. Pero también podemos utilizar el método de traslación. Lo único que en el método de traslación, lo primero que tenemos que hacer es sacar el trinomio cuadrado perfecto del denominador y ya de ahí aplicar nuestro teorema de traslación. El problema de aplicar ese teorema es que nos quedaría un seno hiperbólico, el cual para que lo expresemos de manera exponencial tendríamos que aplicar la siguiente fórmula para realizarlo. Pero en este caso no nos importa y vamos a aplicar nuestra fórmula directa. Para aplicar esta fórmula directa, nosotros vamos a poner este valor en la calculadora para que nos dé las raíces de estos denominadores y poder factorizar de esta manera. Entonces, aplicando esto en la calculadora nos daría los siguientes valores negativos. Entonces, con estos valores negativos lo que vamos a hacer es factorizar. Pero para factorizar nosotros tenemos que cambiar los signos estos. Si por ejemplo aquí es menos, en esta factorización tenemos que poner más. Y si aquí por ejemplo fuera más, tendríamos que poner menos en nuestra factorización. Entonces estos valores les cambiamos el signo y lo factorizamos aquí. Luego de eso, bueno, sacamos el 4000 hacia afuera para nuestra transformada. Y para aplicar nuestra fórmula tenemos que ponerla en esta forma. Entonces factorizamos un menos para que nos quede el menos de la fórmula. Entonces nos quedaría S menos menos S1 y el de acá también el término. Entonces ya que esto tiene la misma forma que esto de acá,
ya podemos aplicar nuestra fórmula directa. ¿Qué nos quedaría? Bueno, el 4000 que está multiplicando por 1 sobre A. A es el valor que está adentro del paréntesis, que es esto. Entonces es menos S1. Y B sería también el que está acá dentro del paréntesis. Este es B y este es A. Entonces es 1 menos S1, el menos de la fórmula, menos B. B también es negativo, menos S2. Por la exponencial de menos S1, de menos A, y A es menos S1, entonces es menos S1t, menos la exponencial de menos B, que B es igual a menos S2 de t. Entonces aquí ya nada más sustituimos los valores de S1 y S2, ya cambiados con el signo. Sustituyendo los valores nos quedaría así. Y bueno, reduciendo un poco el factor este, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces este ya sería nuestro resultado final de la ecuación de voltaje del inductor en un tiempo dado. Bueno, para analizar mejor el tiempo de descarga, o en este caso del inductor, nosotros ya por matemáticas sabemos que una exponencial cuando tiende a menos infinito, bueno, una exponencial a menos infinito va a tender a cero. Por lo tanto, nosotros matemáticamente decimos que cuando t vale 5, nuestra exponencial va a tender a 5. Y a partir de eso, nosotros podemos decir que e a la menos 5 va a tender a cero. Entonces, esto va a ser una pauta para que nosotros podamos calcular el tiempo que va a durar nuestro transitorio del circuito. Entonces, calculando ese tiempo, nosotros vamos a decir que menos 300.45t, que es el valor que tenemos de la exponencial, va a ser igual a menos 5. Entonces, el tiempo que va a tardar en decaer hacia cero va a ser de 16.6 milisegundos. El tiempo del circuito va a estar dado por las exponenciales, porque la exponencial es la que va a tender hacia un valor. En este caso el valor va a ser cero. Pero como en este caso tenemos dos exponenciales, tenemos que calcular el tiempo de dos. Entonces en este caso calculando este nos queda de 75.11 microsegundos. Ya que calculamos estos valores, podemos nosotros graficar y comprobar que estos valores son correctos. ¿Por qué? Porque la exponencial que más tiempo tarda en desaparecer es la de 16.6 milisegundos. Entonces, cuando pasan 16.6 milisegundos, nuestra gráfica ya va a prácticamente desaparecer. Aquí podemos ver que tenemos el punto 16. Entonces aquí la gráfica prácticamente ya desapareció. El 60.36 nos indica el voltaje al que se va a cargar. Entonces es este el voltaje máximo. Y pues así es como se analiza un circuito RLC mediante Laplace.